Pedro Quevedo le ha trasladado al rey el interés de Nueva Canarias para romper el bloqueo político. Tras la ronda de consultas del rey, Pedro Quevedo mantiene que cooperará activamente por la ruptura del bloqueo político, pero sostiene que eso no implicará firmarle cheques en blanco a nadie. Hemos tratado de destacar, en primer lugar, que es imperativo, en nuestra opinión, que se rompa el bloqueo político que sufre la política española, en la necesidad de iniciar la gobernabilidad del Estado, porque sea relevante para el interés general de la población española, por supuesto, y de la Canaria, me atrevería a decir que más, dados los indicadores que tenemos en determinadas materias. Le hemos dicho que consideramos que para nosotros es claro que el partido político que tiene que asumir la iniciativa para tratar de conformar una mayoría de gobierno es el Partido Socialista. Esto no tenemos duda, dado el resultado electoral. Hemos señalado también que nos parece que lo correcto es tratar de abrir la negociación posible, en primer lugar, y explorarla hasta sus últimas consecuencias, por ser lo que tiene sentido. Probablemente no fue esto lo que ocurrió en la etapa anterior, creo que ahora hemos destacado que nos parece razonable, que nos parece lo correcto, la rapidez con la que se han movido las negociaciones con las distintas fuerzas políticas, por ser este asunto un asunto que no admite más demora. Hemos planteado también que la posición de Nueva Canarias, aunque hemos concurrido en las elecciones, como saben ustedes, con Coalición Canaria, somos dos partidos distintos, y hemos planteado que Coalición Canaria pondrá como enfrente de su política de negociación el cooperar con la ruptura del bloqueo político, cooperar activamente con la ruptura del bloqueo político. Eso, por supuesto, tiene algunas connotaciones. No se trata de firmarle cheques en blanco a nadie, no lo hace nadie, nosotros tampoco, pero creemos que nosotros tenemos un escenario claro desde la óptica de los intereses que creemos que son los intereses de Canarias, que es lo que esencialmente representamos, pero también los intereses de la mayoría social en el conjunto del Estado. Por una parte, Canarias, como saben ustedes, en esta legislatura pasada, si es que se le puede llamar a eso legislatura, pues no estábamos, pero en la anterior Canarias tuvo un protagonismo especial en la política española, y lo tuvo no solo por las negociaciones de presupuestos que mantuvimos, sino porque Canarias vio cómo se abordaban dos temas esenciales para nuestra tierra. Uno era la renovación del régimen económico y fiscal de Canarias. Recordarán ustedes que las ponencias concluyeron con una votación, con un amplio reconocimiento de esa nueva redacción del REF económico, que es nuestro fuero, para entendernos, y también, como después de un retraso de más de 15 años, Canarias conseguía contar con un nuevo estatuto de autonomía, que era colocarnos en lo que venimos a denominar estatutos de tercera generación. Por lo tanto, ahí se han establecido una serie de compromisos que nosotros no podemos en ningún caso aceptar que no sean considerados por el Gobierno que surja de este proceso, si es que efectivamente esto culmina. Parece que esto es una posición absolutamente razonable. Tengo que decir aquí que aunque las negociaciones de los años 17 y 18 oyes algunos comentarios, es decir, estos canarios han arrasado con la caja, ¿verdad? Ni en el plano cuantitativo ni en el cualitativo. No hemos hecho otra cosa que corregir determinados déficits y maltratos auténticos con aquella tierra durante 41 años. No es otra cosa. Nadie podrá encontrar un solo capricho en lo que realmente se consiguió finalmente. Otra cosa es que eso sea mejorable. Por lo tanto, partimos de un escenario en el que es necesario que se reconozcan esas conquistas y nosotros no podemos admitir retrocesos. En segundo lugar, nosotros tenemos un programa amplio, está a disposición de todos ustedes con facilidad si lo consideran, que es un programa de defensa de muchas de las líneas que a su vez pactaron en ese documento tan amplio, tal vez algo impreciso, pero sí suficientemente claro, entre el Partido Socialista y Unidas Podemos,
cuales se plantea básicamente la necesidad de la defensa, la recuperación de los servicios públicos esencialmente, la atención al cambio climático, la lucha contra las violencias machistas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay un nivel alto de coincidencia, pero se tiene que traducir formalmente en un acuerdo. Así se lo hemos explicado a don Felipe, esa va a ser la posición de Nueva Canarias. Como saben ustedes, hemos tenido un primer contacto, los presidentes de Coalición Canaria y de Nueva Canarias con el Partido Socialista. Creemos que esto está planteado inicialmente. También hemos dicho que nosotros daremos un paso más, estamos en una fase de elaboración de documentos, cuando tengamos claro que efectivamente es posible el desbloqueo de la política española, si no sería un esfuerzo probablemente baldío. Esto es lo que hemos planteado. Yo, por parte de don Felipe, he encontrado un conocimiento amplio de lo que ocurre, no solo como es natural en la política española, sino de cuál ha sido el proceso que ha seguido Nueva Canarias en todo este tema. Se acordaba bien de que no habíamos estado en la pasada legislatura, como era de esperar, y creo que hay una voluntad de entender que hay que estimular la necesidad de un acuerdo sin condiciones inaceptables para nadie, pero es necesario acabar con el bloqueo político en España. Por lo tanto, reunión satisfactoria, como siempre, un intercambio fluido de ideas y de propuestas, escuchar atentamente la visión de Nueva Canarias sobre todos los asuntos, que no puedo hablar de la totalidad de todo lo que se dijo porque sería a lo mejor imprudente, pero sí decir que tenemos perfectamente situado dónde está el problema. Es necesario ver qué ocurre con la negociación fundamental entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña, que es donde claramente ahora está colocado digamos que, en fin, la clave de bóveda de todo este asunto. Si eso avanzase positivamente, nuestra opinión es que sería más sencillo, que el bloqueo político se produjese y hubiese un gobierno en breve. Sí. Vale. Gracias. No, señor Quevedo, yo me gustaría, siguiendo con este tema, si es usted optimista respecto a la investidura y si cree que puede haber gobierno antes de que acabe el año. Y, por otro lado, dice usted que tiene claro que van a apoyar esa investidura, pero ¿hay alguna línea roja para que ustedes se plantearan ese apoyo a Pedro Sánchez, dependiendo de cómo vayan estas negociaciones a las que usted se ha referido entre el Partido Socialista y Esquerra? Gracias. Bueno, vamos a ver, yo debo ser un optimista patológico porque también el día anterior de que se rompiesen definitivamente las negociaciones en este tiempo anterior, dije que no me lo creía. Estaba seguro que se iba a resolver en el último segundo. Como saben, me equivoqué bastante, ¿no? Por lo tanto, yo soy optimista por una razón, porque es que ahora ser optimista es obligatorio. Obligatorio, optimista en el sentido de que es necesario darle una respuesta a la situación de parálisis que vive la política española. Esto creo que todo el mundo ha asumido sus lecciones. El resultado de estas elecciones ha provocado un resultado endemoniado que es consecuencia, creo que, del fracaso general de la política española en la anterior etapa y, por lo tanto, creo que casi nadie debe estar para más experimentos. A lo mejor algunos sí, pero no son los que tienen ahora la responsabilidad de tratar de desbloquear la situación. En relación con el resto de las negociaciones, vamos a ver, nosotros hemos captado tanto por parte del Partido Socialista como brevemente con integrantes de Esquerra Republicana de Cataluña, la voluntad de alcanzar un acuerdo. Eso sí lo hemos detectado con claridad. Así como en la etapa anterior captamos como había la no voluntad de llegar a un acuerdo, ahora captamos la voluntad de llegar a un acuerdo en ese terreno. A mí me gustaría pensar que se puede ser lo suficientemente inteligente por algunas partes para explicarle también al pueblo catalán que un desbloqueo político en estas circunstancias probablemente es a lo que se puede aspirar. Si eso es así, realmente, pues yo tengo que decir que soy optimista, considerando que aunque un pesimista, como sabes, un optimista bien informado, bueno, yo creo que estoy bien informado y además voy a decir que soy optimista.
Me gustaría preguntarle, esta mañana hemos visto que no han llegado a ese acuerdo Esquerra y el Partido Socialista, si vemos que hay esos avances, como usted también constata. ¿Debería el Rey designar candidato mañana a Pedro Sánchez si no tiene esos apoyos suficientes, sin ese acuerdo cerrado con Esquerra, o hacer una segunda ronda de consultas? Y me gustaría retomar la pregunta de la compañera de si para ustedes hay alguna línea roja en esa negociación con Esquerra por la que no se debería traspasar. Vamos a ver. Respecto de la primera cuestión. Perdón, vamos a ver, ¿me habías dicho? Si le debería designar como candidato sin que se haya sí. Entonces, vamos a ver. A mí me parece que más rondas de consulta de verdad empieza a resultar patético. Se lo digo con toda sinceridad. Yo creo que solo hay una posibilidad de designar una propuesta de candidato, que es la del representante del Partido Socialista y actual presidente del Gobierno en funciones. Es que no hay otra, porque con los números en la mano esto es así. Por lo tanto, a mí me parece, y yo no detecté nada contrario, yo esto se lo planteé yo a don Felipe, y me pareció captar un asentimiento. Yo creo que no hay otro escenario. A ver, las líneas rojas. Yo le diré una cosa. Yo soy absolutamente contrario al lenguaje de las líneas rojas. Y menos a una de los cordones sanitarios. Será porque he sido profesor de salud pública. Y los cordones sanitarios están para otra cosa, no para esto. Pero vamos a ver. Claro, hay unas líneas rojas que es elemental, ¿no? No se nos podrá pedir que tomemos una decisión o alcancemos un acuerdo contrario a los intereses que entendemos que son los intereses generales de Canarias, incluso del resto de los habitantes del Estado español. Eso es una línea roja. Pero claro, eso es una línea roja que más que una línea roja porque uno lo pone es porque es evidente, es decir, porque existe, porque es natural. Un pacto contra natura, un pacto contrario a los intereses que en los que profundamente crees y defiendes, sencillamente es ridículo. ¿A eso se le puede llamar línea roja? Yo creo que no. Eso no es una línea roja. Eso es un elemento de sentido común. Una línea roja artificial, diciendo, se la pongo aquí, ¿no? Vamos a ver. Yo soy nacionalista canario, pero nosotros aceptamos el marco constitucional tal como está, con la sana intención de intentar cambiarlo, porque creemos que ya toca una revisión del marco constitucional. Pero lo que es verdad también es que nos parece que tiene poca lógica tratar de trabajar fuera del marco constitucional por la sencilla razón que eso está abocado al fracaso. Por lo tanto, habrá que encontrar una línea inteligente de respeto a las realidades de cada cual, a los intereses de cada cual. Es posible hacer esto dejando claro que para la revisión de la Constitución española, aunque hay un precedente de reforma exprés, ¿verdad?, como ustedes recuerdan, que es la malhadada reforma del artículo 135, ¿verdad?, eso se produjo con rapidez y alevosía, en nuestra opinión, en su tiempo, pero esas mayorías no están ahora encima de la mesa. Ahora bien, creo que todo el mundo debe reflexionar si lo que ahora interesa es que se produjese un pacto, yo creo, contra natura, los llamados pactos de Estado, entre las fuerzas entre los representantes de la socialdemocracia y de la derecha española. Yo creo que si eso ocurriese sería una consecuencia negativa y la expresión de un fracaso, no una respuesta. Por lo tanto, líneas rojas no hay. No hay, en el sentido de se la pongo aquí al margen de lo que yo piense. Las líneas rojas son los intereses de los que entendemos que son los intereses de Canarias y creemos que de la mayoría de los habitantes del Estado español. Sí. Gracias, buenas tardes. Por aclarar, cuando dice que le pareció captar un asentimiento del Rey, ¿se refería al hecho de designar, designar candidato a Pedro Sánchez mañana mismo? No, bueno, no... eso ya, no me metas en estos líos, Bien, porque por aclarar. Eso no me corresponde a mí decir. Lo que sí que creo que lo estoy tratando de explicar, y nos parece que es que no hay otra opción.
Es decir, con los mimbres que hay encima de la mesa, y ustedes tienen el mismo nivel de información que yo, si no superior, porque los escuchan a todos, creo que no hay otra alternativa. Eso fue lo que trasladamos. Y en la medida en que designar a alguien no significa certificar el acuerdo, sino designar a alguien, yo creo que la responsabilidad debería recaer sobre el actual presidente del Gobierno de España en funciones. Yo creo que esto es casi una afirmación casi gratuita, ¿no? Es una evidencia. Sí. Yo varias cuestiones. La primera, sí, el voto de coalición y Nueva Canarias tiene que ser en el mismo sentido, sí o sí. Si usted prefiere esta vía que se está llevando a cabo del PSOE con Esquerra Republicana, o le gustaría más que fuera con el PP y Ciudadanos, con abstención o conjuntamente. Y sobre las negociaciones con el Partido Socialista, si entendí bien, que están paralizadas hasta que se termine el acuerdo con Esquerra. Me explico. Vamos a ver. En el acuerdo entre Coalición Canaria y Nueva Canarias se acuerda un programa electoral y se acuerda el principio general de promover por encima de cualquier otra consideración la unidad de acción en Madrid, porque entendemos que esa es la mejor forma de defender los intereses de Canarias. Eso es. Ahora bien, no existe un mandato imperativo de que haya que votar lo mismo. Es decir, que pudiera ocurrir que se diese eso y nadie estaría incumpliendo nada. Una vez dicho esto, digo que no es esa la voluntad. Estamos haciendo un esfuerzo, ambas organizaciones, muy importante por mantener la unidad de acción en Madrid, porque aunque somos fuerzas políticas distintas, hemos implicado en numerosísimas ocasiones que a la hora de defender los asuntos canarios en Madrid, el acuerdo es la norma. Después, es evidente que somos distintos. Esto no hay que hacer un gran esfuerzo para aplicarlo, pero yo creo que ese es el espíritu del acuerdo y es lo que estamos tratando de hacer. La segunda cuestión. Si prefería esta vía con Esquerra Republicana o una con el PP. Vamos a ver, yo pertenezco a un partido que está situado en el ámbito progresista, ¿verdad? Por decirlo así, genérico. Por lo tanto, yo prefiero un gobierno de progreso en el Estado español. Es más, creo que ya no es solo lo que uno piense, sino lo que escucho y lo que veo. Y lo que escucho y lo que veo no es una actitud de cooperación por parte, por ejemplo, de los principales partidos de la derecha, en el sentido de establecer una cooperación. He escuchado un cambio de discurso en Ciudadanos, por ejemplo, pero es evidente que esa no parece ser la intención, porque si no estarían diciendo otra cosa de la que dicen, ¿no? Tanto yo creo que nosotros somos proclives a pactos de progreso y además lo otro no nos lo tenemos, no es nuestro deseo, es lo que expresan los demás. El lenguaje belicista al que estamos acostumbrados no parece que signifique que haya un gran interés en encontrar un acuerdo entre derechas e izquierdas en el Estado español. ¿Y la última? La negociación con el PSOE está paralizada. Sí. No, vamos a ver. Nosotros hicimos en la primera negociación, la idea era explicarle al Partido Socialista el marco general tal como nosotros lo vemos. Y ahí creo que hubo un entendimiento alto. Es decir, oye, ustedes han formado parte de la negociación del REF, con la que estuvieron de acuerdo, con el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, con la que estuvieron de acuerdo, y conocen perfectamente los dos acuerdos presupuestarios que alcanzamos en su día, que, por cierto, tengo que recordar que el señor Ábalos, a una pregunta de alguien, que creo que fue el señor Iglesias, le dijo que a lo mejor no había estado mal la negociación considerando lo que habíamos conseguido. Quiero decir, es perfectamente notorio que es lo que hubo. Ya tuvimos un precedente negativo en la propuesta de presupuestos del Partido Socialista, la única y última que se hizo, en la que entendimos que no se estaba produciendo recordarán perfectamente que Nueva Canarias se abstuvo, diciendo que había que corregir en la negociación los incumplimientos con el régimen económico y fiscal de Canarias que se habían producido. Esencialmente, los recursos contra la pobreza, el agua desalada para riego agrícola, recordará esto. De forma que
nosotros confiamos en que esto no vuelva a ocurrir. Hemos insistido en esto. Y luego nosotros tenemos un programa donde hablamos de las pensiones, de los servicios sanitarios, de los servicios educativos, de la necesidad de la reforma laboral, la necesidad de recuperar la universalidad, la gratuidad del sistema sanitario público español, etcétera, 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 etcétera. Y ese programa está encima de la mesa. Ese programa, en nuestra opinión, representaría esencialmente la línea de trabajo que nos movería en el caso de que hubiese gobierno. Claro, si lo que ocurre es que se produce un retroceso en el desarrollo del sistema sanitario público en España, van a tener nuestro voto en contra, esto es de cajón. Sin embargo, el primer comunicado del acuerdo inicial entre el Partido Socialista y Unidas Podemos va en esa dirección. De una forma muy genérica, está más desarrollado nuestro programa que eso, Pero, bueno, después hay una insistencia enorme en el tema del cambio climático. No, mire, el lugar del Estado español que más riesgo tiene potencial a posible consecuencia negativa del cambio climático es Canarias. Por eso el Gobierno de Canarias declaró la crisis climática en Canarias. Y esto, como se sabe, hay algunos que no lo reconocen, es un asunto de una enorme dimensión que puede provocar unos problemas muy importantes en el futuro. Por lo tanto, nosotros le dedicamos un gran espacio a esto. La necesidad, con aquel famoso lío del 75%, verán ustedes que ha ocurrido exactamente lo que dijimos, ¿no? Si no actúa el Gobierno de España, si no actúa la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, si el Observatorio de Precios de los billetes aéreos no está activo, se acabará abusando en los precios de los billetes aéreos. ¿Recuerdan esto? Pues ya está. Recordarán que el señor Ábalos se comprometió con nosotros, conmigo. Creo que fue mi última intervención. O sea, eso, hay que ir a Europa, obligación de servicio público, precios máximos de referencia para evitar abusos. Eso también está, eso también está puesto, pues claro, pero es que esto es elemental. Además, en esto habíamos estado de acuerdo. Es decir, ¿cómo evitamos la colusión de intereses entre compañías aéreas para acabar subiendo todos juntos los precios de forma que pues, por ejemplo, no solo los llamados canarios y nada, por ejemplo, usted, que son los canarios que viven fuera de Canarias, sino el resto de los ciudadanos del Estado español, si no es en determinadas épocas, se encuentran con problemas para viajar a Canarias por el incremento de los precios, y eso porque nos parece bien, nos parece fatal. Y eso hay que combatirlo y hay herramientas para hacerlo. Quiero decir, todo eso está. Y bueno, por lo tanto, el acuerdo no estamos descubriendo casi nada nuevo, pero estamos precisando en qué es en lo que no se puede incumplir. Sí. ¿Cómo le gustaría a usted que se dividiese el grupo mixto para facilitar el trabajo de los 21 diputados? ¿Y si estarían dispuestos a que pregunta. Su compañera Ana Oramas estuviese en un grupo y usted en otro? Bien, vamos a ver. Bueno, yo la primera afirmación que tengo que hacer es inaceptable que el grupo mixto tenga 10 partidos políticos y 21 diputados y diputadas. Inaceptable. Por una razón. Es inaceptable si hay otra posible solución, que las hay, como veremos ahora. ¿Por qué? Porque es que esa composición del grupo mixto lesiona el derecho a la representación política de los integrantes del grupo. Porque, claro, yo que estoy acostumbrado a hablar en un minutillo, incluso en 50 segundos, y ser capaz de decir un montón de cosas que no sé cómo lo hago, por cierto, será la práctica, en 20 segundos es imposible. Por lo tanto, esto es un escenario que creo que es inaceptable y cuestiona el derecho a la representación de los partidos políticos y de los diputados y diputadas que integran el grupo mixto en la actualidad. Segunda consideración. Ya sabemos que las decisiones en relación con la conformación de grupos, al margen de que estén sustentados por profundos estudios jurídicos, al final dependen de la voluntad política de la mesa del Congreso. Porque la historia da para aburrirse, con decisiones en un sentido y en el otro. Por lo tanto, la primera afirmación que hace Nueva Canarias, que está en una posición muy singular, ahora le explico por qué, es que el grupo mixto debe ser fracturado porque se puede hacer. Le tengo que decir una cosa, yo que siempre he estado en un grupo mixto,
Esto como convivíamos todos. Ahí había desde Amayur en sus tiempos hasta la Unión del Pueblo Navarro, que son, como sabe usted, igualitos, y nunca pasó nada. Conseguimos encontrar fórmulas de relación respetuosas, internas, de reparto de los tiempos, de los recursos, de una forma civilizada y respetuosa. Por lo tanto, no es tan importante en que en los trozos que queden de grupo mixto, si es que quedan dos, que es lo que debería ocurrir, bueno, uno no se llamaría mixto, ¿no? Se llamaría como se llame. No es tan importante que haya, digamos, una coherencia ideológica. Están los de izquierda y los de derecha. O sea, no es esa la cuestión. Es más una cuestión de utilización de recursos y de tiempo, porque después no tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros. Cada cual dice, hace y vota lo que considera. Eso ha sido siempre así. Y ahora encima de la mesa hay dos opciones, básicamente. Una que son aquellos diputados que entienden que habiendo superado el 15% y siendo un mínimo de 5 pudieran obtener un grupo, se llamaría grupo territorial o ya veríamos. Tengo que decir que yo no voy a aceptar eso de grupos regionalistas, con todos los respetos a la historia del nacionalismo canario, entre otros. Los demás tendrán lo suyo que decir, me imagino. Y hay otra opción que es trabajar un grupo de diputados y diputadas que representan fuerzas políticas que han obtenido más del 5% de los votos en el Estado. Eso tiene interpretaciones y reinterpretaciones. El caso de Nueva Canarias es muy singular, porque claro, así como Coalición Canaria obtuvo el 16 y algo % de los votos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife, es más preciso, en Nueva Canarias obtuvo el 9,8% en la circunscripción de Las Palmas de Gran Canaria, de Las Palmas. De forma que, pues, no podemos estar juntos no por nada, sino porque no tiene sentido. Anorama ha planteado la posibilidad de estar en esa opción del 15% y es evidente que Nueva Canarias no tiene 15%. ¿Podríamos estar en la otra? No, porque sería de todo punto absurdo que estuviésemos uno en un lado y el otro en el otro por una razón, porque como saben bien, solamente es posible hacer eso cuando las fuerzas políticas han competido en el mismo espacio. No es el caso, no es el caso, por lo tanto, no es posible. Por lo tanto, Nueva Canarias no tiene un gran interés en esto, inmediato, que no sea el que háganlo como consideren, pero hay que darle la oportunidad a los diputados y diputadas del grupo mixto de ejercer con dignidad el derecho que tienen de representar dignamente a la gente que le votó. Esta es la posición de Nueva Canarias. Yo confío en que la mesa sea sensible a esta cuestión y opte por una solución u opte por la otra. La consecuencia debe ser que haya 11, 12 diputados, diputadas en un lado y otros 9, 10, 11 en el otro. Porque si no, es imposible de manejar esta situación, ¿no? Sí. Buenas tardes. A mí, continuando con la pregunta de la compañera sobre el grupo mixto, sí. Me da la sensación de que no va a ser un asunto, va a ser un asunto espinoso, porque sí, claro, el PRC ha dicho esta mañana que no quiere estar, por ejemplo, con Jumpelcat en ese grupo regionalista, como se le quiera llamar. No sé si va a haber esta tarde negociaciones, han quedado para reunirse. Vamos a ver, yo le digo una cosa, yo no creo que el elemento central sea la coincidencia ideológica, no lo es. Oye, otra cosa, yo estoy más cómodo si estamos en el mismo pasillo, ¿no? No sé quién y no sé cuánto, yo también tengo mis preferencias, claro. Pero creo que esto no es lo central, Hombre, me parece, si puedes elegir estar en un lado o en el otro, pues yo estoy en el que más cómodo estoy. Eso en el caso de los cántabros, que sí se les podría llamar regionalistas porque se llaman a sí mismos regionalistas, por lo tanto eso no sería precisamente una ofensa. Pueden elegir, pueden estar en un lado o en el otro de la ecuación. Bueno, pues decir, pues yo prefiero estar con los que me llevo mejor, pues vale, pero nada impide
que en un grupo completamente heterogéneo se respete el derecho de la participación en comisiones de cada cual, los derechos a las intervenciones de cada cual, el voto de cada cual y decir lo que cada cual considera que tenga que decir. No hay ninguna limitación, por lo tanto, yo creo que ese es un tema secundario. Muchas gracias. Pues bien, una vez que me han exprimido, ha sido para mí un placer. Nos queda